sea, hermano. Dice, antes de eso, ¿cuántos se acuerdan cuál fue la enseñanza del domingo pasado? Se habló de qué? De la adopción. Y vimos la gracia y la misericordia de Dios, cómo nos adoptó. Sí, porque dice la palabra, ¿verdad?, que Él nos injertó al olivo original. Originales son los judíos. Y el Señor en su infinita misericordia dice que nos injertó. O sea, nos adoptó como hijos de Él. ¿Sí? Entonces es muy importante lo que le digo. Y luego vimos la regeneración. ¿Sí? También. Ok, entonces vamos a ver. El tema es, los cristianos creemos en la santificación. Cuando hablamos de la santificación, vamos a hablar, hermanos, de tres aspectos. Dice, el pecado tiene tres aspectos: acto, estado y poder. Acto, estado y poder. ¿Por qué? Dice, porque la justificación del acto del pecado quedó perdonado. El acto del pecado quedó perdonado. Y el estado de enemistad, la enemistad que tiene el mundo con Dios quedó cambiado en amistad y de afiliación divina, pero queda dentro de nosotros pero dentro de nosotros queda el poder del pecado. Por eso estamos hablando acto, estado y poder, y es lo que vamos a ver. Quiero que por favor alguien me lea Romanos 6:20. No escribí muchas cosas ahí, porque no van a caber. Y ahorita se los voy a... En esta enseñanza nosotros en el seminario tuvimos un debate. El maestro nos explicó, y yo sé que ahorita vamos a tocar este punto, porque muchas veces confundimos. Y la santificación, vamos, no es por obras. Hay mucha gente que dice que es por obras. Es por... Romanos 6, téngame alguien, 20, y luego Romanos 7, 14 al 25, pero primero vamos a ver Romanos 6, 20, porque estamos hablando de tres características, de tres actos: estado, acto, estado y poder. El acto del pecado dice que fue a través del perdón, de la justificación de Cristo, fue como nosotros, Dios cambió. Nuestra enemistad se hizo amistad con el Señor. El problema es aquí todo lo que... A ver, alguien léamelo, por favor. ¿Quién lo tiene? Con voz de trompeta, con autoridad. El 6 o el 20. Capítulo 20. Capítulo 6, versículo 20. Perdón, la palabra que le estoy dando, primero el 6 y después el 20. Sí. El 6 es el capítulo. Aquí este es el que vale y de aquí busca eso. Ya le estoy diciendo yo cuál es. Eso es. Sí, hermano. No, es muy bueno preguntar, Sí. Todos estamos aprendiendo, ¿ven? Sí. Ok, 6 es el capítulo y 20 es el versículo. ¿Ven? Sí. Porque cuando A ver. erais esclavos del pecado, Cuando eras esclavo del erais pecado. libres acerca de la justicia. Amén. Amén. Dice Pablo, hablando a los romanos, dice que cuando éramos esclavos del pecado, nada más, hermano. Gracias. Nosotros éramos libres de la justicia. Por eso dice la palabra que Dios ignora. Dice que no toma en cuenta la ignorancia de la gente. La gente que no conoce a Dios no toma en cuenta a ellos, hermano. Ellos son libres de la justicia. Pero ya en el caso de yo y tú, hermanos, que hemos sido libres del pecado, sí, ahora somos, aleluya, en esa libertad, sí, ya conocemos la justicia del Señor. Entonces, a ver, nuevamente, en otro versículo, léamelo nuevamente esta porción, porque el hermano fue la Reina Valero, ¿ah? A ver, léamelo, ¿alguien más? ¿En otra versión? Sí. A ver. Cuando eran esclavos del pecado, están libres de la obligación de hacer lo correcto. Cuando eras
esclavo del pecado. Estaba Cuando éramos yo y tú esclavos del pecado, aquí Pablo le está hablando a una iglesia, no al impío. Y es lo que el Señor nos está haciendo ver por medio de lo que vamos a llevar a cabo en la santificación. ¿Sí? Porque estamos viendo tres aspectos: acto del pecado y estado. Y luego vamos a ver lo que implica el poder, porque hay gente que cree que porque ya es cristiano, ya no somos pecadores. Amén. Así es. Entonces hay mucha confusión en ello, que por eso es de que quiero que ponga mucha atención a ello. Entonces el acto fue a través del poder del pecado cuando nosotros estamos cautivos. Pero dice el versículo, Pablo está diciendo que cuando éramos esclavos del pecado, yo y usted ya no somos esclavos del pecado, ahora somos libres en la justicia. ¿Sí o no? Amén. Ahora, ahí le va. Vamos a ver Romanos, me va a leer el capítulo 7, Romanos 7, el 14, el 15 y el 16. No lo vamos a leer todo de un jalón para que vayamos desmenuzando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, Porque lo que hago no lo entiendo. escuche. Pues no hago lo que quiero. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, rendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Hasta ahí. Amén. Aquí Pablo está explicando y está diciendo que la ley de Moisés legítimamente es buena. ¿Sí? La ley de Moisés, sí, nos hace ver a ti y a mí que estamos en pecado. Sí, amén. Porque la ley de Moisés nadie la cumplió. Por eso el sacerdote tenía que santificarse 7 días y le ponían una campanita, y cuando iba a presentar el sacrificio de arrepentimiento de todo Israel, si no entraba santificado, caía muerto, y lo jalaban con una... Sí, porque estaba el arca del pacto, estaban los querubines donde presentaban, aleluya, la sangre, ¿sí? Para remisión de pecados. Entonces, la ley legítimamente, dice Pablo, es buena, porque la ley de Moisés nos hace ver de que yo y tú, hermano, estábamos fritos. O sea, estábamos perdidos. Pero la ley nos lleva ese layo que nos lleva a la cruz, en una fe en Jesucristo, que lo vamos a ver. Entonces dice, por eso Pablo dice, lo que yo no quiero hacer lo hago. ¿Cuántas veces tú no quieres hacer cosas en Dios? No, ahora voy a hacer eso, y te ganan muchas cosas y no las hiciste. No creo que nomás me pase en la tierra. Por eso en el momento que, en el nombre de Jesús, Señor, reprendo toda pereza, reprendo y empiezo, hermano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a mi mente y este cuerpo, que es el que tienes que identificar, es el que muchas de las veces, que es lo que vamos a ver en cuestión del poder del pecado, que no ha sido destruido, hermano, hasta que yo estemos en un cuerpo glorificado, que para allá vamos. Entonces, léanme por favor, ¿le leyeron el 14, el 15 y el 16? ¿O el 15 y el 16, hermano? Sí. Ahora léanme. Sí, el 14 y el 15. Ah, ok, el 16 y el 17. Porque estábamos hablando en cuestión al acto. Y lo que no quiero, esto hago. Apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Sino el pecado que mora en mí. Léame otro versículo más por ahí, que sería el 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no en hacerlo. Ahí está. El no hacerlo, mismo Pablo lo experimentó. Por eso decía, lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que quiero hacer, no lo hago. ¿Por qué? Porque él sabía, hermanos, que no me quiero adelantar en cuestión a lo que implica. Sí, por eso es de que yo y tú somos pecadores, pero arrepentidos. ¿Sí? ¿No has oído personas que dicen, no, pastor, es que yo no quiero ir a la iglesia porque ando mal? ¿Y cuando quieres andar bien para ir a la iglesia? En el templo, a la congregación nos congregamos los que andamos mal, los que andábamos mal. ¿Sí? Entonces, ¿qué? O sea, ¿qué ignorancia o qué forma de, no, es que ya que ande así, nunca vas a saber. ¿Por qué?
Porque si en uno, hermanos, que ya Dios nos ha hecho libre del pecado, nos ha hecho libres del pecado, ya no somos esclavos de él. Muchas veces caemos en detallitos así. Entonces Pablo por eso claramente dijo: miserable de mí, ¿quién me apartará de este cuerpo pecaminoso? Amén. Y por eso en Gálatas 2:20 decía: siempre lo voy a crucificar. El crucificarlo no es como decía Martín Lutero, cuando dice que Martín Lutero, aleluya, estaba en la cátedra de Alemania, en el colegio, y se golpeaba el cuerpo. Y iba hincado y haciendo ciertas peticiones. Ahí alguien viene. Pero cuando Martín Lutero dice: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. O sea, que no sirve de nada que yo me esté, aleluya, como lo hacen los católicos. He hablado con sacerdotes que dicen que en conventos los hacen hacer sus credos, los hacen hacer sus cosas, hermano, y creen que con eso ya se están justificando al Señor. Cuando dice Pablo, dice Martín Lutero, se le reveló el Señor, dijo: justificados pues por la fe. Amén. Y dice que al momento él se levantó, aleluya, levantó y escribió 94 cartas y la llevó a la cátedra de Alemania, y fue de la manera. Por eso de ahí viene la palabra protestante, hermanos, porque Martín Lutero fue el primero que Así es. pegó de gritos, hermano, en ellos. Por eso tú eres un protestante, estás haciendo algo que no es de estar en el convento, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios le abrió los ojos, les hizo ver que su justificación no era por obras, hermano. Que eso es lo que vamos a ver. Por eso estamos viendo lo que implica la santificación. ¿Sí? Entonces, léame el 18, del 18 al 20, por favor. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Sino el pecado que mora en mí. ¿Por qué? Porque, aleluya, hemos sido nosotros a través de la justificación, que son 3 aspectos que estamos viendo. ¿Sí? El acto del pecado se ha cambiado, porque el Señor nos ha justificado a través de la fe en Jesús. ¿Sí? Ha sido perdonado. ¿Sí? Entonces el acto del pecado quedó ahí. Entonces, pero el estado, ahora poder, dice: queda en mí el estado del pecado. Léame los otros 5 versículos, hermano. Tengo casi va a decir lo mismo, porque aquí es donde me quiero enfocar. Esa es como una introducción de lo que estamos hablando, de lo que... Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahí está. ¿Por qué? Porque esta carne está enferma, hermanos. Esta carne está enferma. Entonces nosotros, simplemente por el hecho de justificarnos Jesús, nosotros somos santos porque estamos redimidos con la sangre de Cristo. Entonces cuando tú estás en línea del Señor, el diablo te ve, hermano, no te ve a ti, ve la sangre de Jesús en ti. Amén. Este no me le acerco. A este no me le acerco. Ya nosotros espiritualmente, cosa que tú y yo no lo entendemos en veces, ¿sí? El enemigo sí lo sabe, ¿no? Pero nosotros tenemos que entender y saber. Por eso la carrera de un cristiano, Pablo lo dice. En Corintios 9, él habla de un estadio, y de cómo todos van corriendo, así como van corriendo por un premio terrenal. Dice: por eso lejos de mí esté, aleluya, bendito Dios, dice Pablo, el no cuidar, no sea que yo sea heraldo a muchos y yo venga a ser reprobado. Yo conozco mucha gente, hermanos, que evangelizó gente y ahorita andan como el hijo pródigo, hermano.
comiendo las algarrobas del diablo. Y gente bien convertida en el Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fueron conductas, ahí donde se cumple la palabra. ¿Sí? Por eso es de que el Señor quiere que sepamos yo y tú, que no por el hecho que nos estamos congregando, el congregarnos es parte de ello, hermanos. Pero el poder del pecado, que eso es lo que vamos a entrar ahorita, todavía está en nosotros. Pero ahora el Señor en nuestra santificación que estamos cultivando, hay un dominio propio. Dice, todo me es lícito, pero no todo me gobierna. Amén, el Espíritu Santo de Dios te quiere meter en un lugar que no debes ir, Señor. Preventiva, cuidado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios siempre nos va a hablar, hermanos. ¿Ok? Entonces, nos damos cuenta de que el pecado, esta carne, hermanos, aunque esté redimida, está enferma. Mujer, no te me acerques ni me toques, le dijo Jesús. No porque era pecador, dijo el Señor. Todavía no me he presentado al Padre. Sí, no me he presentado a Él. Ella estaba en un cuerpo glorificado. Amén. Entonces, cuando yo y tú estamos en un cuerpo glorificado, entonces sí, vamos a cubrir la palabra perfectos. Porque el que no tenía una mano, le va a salir, hermano. El que no tiene un ojo, el que era viejo, ahí vamos a estar a una perfección. Qué tremendo, qué poderoso el Señor. ¿Sí? Entonces, porque estamos hablando a través de lo que estamos hablando de la santificación, el poder, ¿sí? El aspecto, los tres aspectos que estamos hablando. Entonces ya vimos el acto y el estado y estamos viendo el poder. Ahora, en el Nuevo Testamento nos presenta la santificación como una obra de Dios, no de los hombres, no del religioso. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 5:23? Ahora sí. Antes de leerme, ¿ya lo tienen? Ok, permítanme. Dice, hablando en cuanto a ello, dice, este poder contrarrestado, destruido, es una mala traducción del griego catarjerge, Romanos 6:6. Alguien léame. Quiero aclarar este puntito para que no se nos vaya. Romanos 6:6, hermano. Hay una mala traducción. No quiere decir que la palabra está mal, ¿sí? O equivocada, porque la palabra de Dios es infalible. Infalible, en ella no hay error, hermano, es el corazón de Dios. Está mal traducido nada más, que por eso estamos tratando de hacernos de la Biblia del oso. Está media cariñosa, casi 3,000 polvos sale, pero es la más original, ¿sí? Que a la cual uno como ministro debe tenerla, porque tú, ahorita que la vida plena y la popular es la que trae también 2 o 3 cosas mal interpretadas, hermanos, que uno tiene que tener cuidado. A ver, alguien que lo lea, por favor. ¿Qué dice? Amén. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado justamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Fue destruido, a fin de que no sirvamos, gracias hermana, al pecado. No es la palabra correcta, destruido. El pecado no ha sido, por eso estamos viendo estos 3 aspectos. El poder del pecado todavía está ahí, hermanos. No destruido, estamos redimidos con la sangre del Señor. Por eso muchas de las veces sabemos gentes que si no llevamos una disciplina, hermanos, si nos descuidamos, el enemigo no nos está viendo, hermano. Así es, amén. Y él sabe tu debilidad. Si son las mujeres, es la mentira o qué sé yo. Pero él te está. Por eso el Señor le dijo, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra. La tierra eres tú, hermano. Él nomás te está cuidando. Él nomás te está velando, hermanos. A ver en qué momento le abres una puerta y Él no te tira a ver si Él te tira con todo, no Él te tira a matar, porque si no mataron está destruido. Sí, entonces el pecado no está destruido, estamos redimidos nada más. Mediante el poder y la gracia del Espíritu Santo, quien cambió el corazón del hombre mediante la regeneración, que ya hablamos de la regeneración, ¿se acuerdan? Amén. Espiritual. El nuevo nacimiento, que son instantáneos, como la justificación mediante la santificación, que requiere de un proceso continuo
hasta la hora de nuestra muerte. Por eso en la muerte es donde vamos nosotros a empezar a vivir, porque vamos a una vida eterna, hermanos, a una vida gloriosa. Que yo creo que con toda convicción cada uno de los que somos, aleluya, esos cristianos auténticos, estamos desesperados, hermano, porque que se llegue ese momento. Amén. Entonces, ahora sí, léame 1 Tesalonicenses 5, 23. Amén. Dice así la palabra del Señor. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Se ha guardado. Entonces tenemos que nosotros tener ese cuidado de guardar nuestro cuerpo, alma y espíritu. ¿Por qué? Porque tu cuerpo ahora es donde el Señor mora. Amén. Tu cuerpo ahora es, aleluya. Esto me trae a mi memoria lo que le dijo el Señor a Josué. Santifícame al pueblo, Josué, porque yo mañana voy a hacer maravillas a través de ellos. El Dios de espíritu no tiene que, aleluya, venir a un cuerpo para manifestar su gloria, hermano. Por eso Jesús, quien no sabía que la humanidad no estaba en condiciones de presentar aquel sacrificio perfecto, tuvo que venir él. ¿Sí? Y lo cumplió y nos dijo, sí se puede. Pero ahora a través de él dice que nos dio un acceso de confianza para llegar ante el trono de su gracia, hermanos, aleluya, y poder llevar a cabo lo que Cristo quiere que hagamos. Amén. En cuerpo, alma y espíritu. Amén. ¿Por qué? Porque yo y tú, dijo Pablo, somos cartas abiertas. Ahorita tú sales del servicio, ¿tú crees que nadie te ve? Tengo tantos años viéndote, hermano, ¿sabes qué? También la misma postura. Yo creo que te voy a seguir el rollo. Ven que no es emocionalismo, sino una convicción, hermanos. Ven tu forma de vivir, que no andas con una cara, aleluya, bendito Dios, de amargura, no andas, sino ven esa diferencia, hermanos. ¿Por qué? Porque ahí está cincelando, que es lo que vamos a hablar ahorita en los hijos. Está cincelando el Espíritu Santo de Dios. Hay veces que el diablo viene a tu mente, pasa la iglesia, no pasa nada. Eso crees tú, hermano. Que por estar oyendo la palabra, ¿qué dice Eclesiastés? Que nosotros ignoramos la obra de Dios, así como ignoramos cómo el feto es formado en el vientre de la madre. Imagínense que hay un poderoso el poder de la palabra. Amén. Entonces, dice, vamos a ver Romanos 8:14, por favor. Entonces sean santificados nuestro cuerpo, alma y espíritu. ¿Sí? Vamos a ver Romanos 8:14. ¿Qué dice, hermano? A ver. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aleluya, los que son guiados por el Espíritu de Dios. Yo y tú, ¿por quién estamos siendo guiados, hermano? A pesar de las luchas, a pesar de las pruebas, aleluya. Y si yo miro algún detalle en ti, en vez, hermano, de aleluya, al hablar o el hacer otra cosa, te voy a llevar al horno del Señor, para que el Señor siga haciendo ese trabajo en tu obra. Porque lo que Él ha empezado en ti, lo tiene que terminar, iglesia. Así es. Amén. Lo Así tiene que sea, terminar. Señor. Yo por eso últimamente, tú estoy orando mucho por gadarenos y estamos orando mucho por, aleluya, los hijos pródigos. ¿Qué son esos hijos pródigos? Esa gente que un día estuvo adorando, alabando a Dios, hermanos, le danzaban al Señor, tal vez eran predicadores, tal vez, pero ahorita, hermanos, por un descuido que puede sucedernos también a nosotros, andan comiendo algarrobas, hermanos, como aquel hijo que le dijo, Señor, a mí dame mi parte. Y en vez de darle gusto a su hermano, que vio que volvió, dice, yo que estoy aquí, a mí nunca me... Pues si todo lo que está aquí es tuyo, hijo. ¿Qué? En vez de darle gusto, hay veces que eso es lo que pasa. Amén. Yo vengo de un ministerio donde recuerdo que 3, 4 hermanos llegaban, hermanos, en un año. Dios los empezó a levantar poderosamente. Y el pastor está pendiente, hermano. Le empezó a dar cargos y empezó a seguir a moverse. Y 2, 3 celosos, 2, 3 religiosos.
pero pues si yo tengo 15, 20 años aquí, sí, hijo, sí te miro 15, 20 años aquí, pero ¿por qué limitas a Dios? Deja a Dios que haga el trabajo que tiene que hacer en tu vida. Por eso digo que no son los años, es la intimidad y la relación que se tiene con el Señor. Y uno, hermanos, aleluya, bendito Dios, para mí es un gozo que si Dios entre ustedes levanta gente ungida, hermanos, aleluya, más que uno, gloria a Dios, porque la obra es de Dios, no es tuya. Así es. Amén. Porque esa es una actitud y una enseñanza ministerial que se llama, ¿qué tipo de líder eres? ¿Fariseo, herodiano o cristiano? Amén. El cristiano es el que tiene la actitud, hermano, de menguar para que la iglesia crezca, hermanos. Aleluya. Amén, amén. Él adquiere la actitud de Juan, porque el que viene detrás de mí dice, yo los bautizo en agua, pero el que viene detrás era su primo, hermanos, en la vida carne, Jesús. Los va a bautizar, pero con el poder del Espíritu Santo. Amén. Así de que gloria a Dios a ellos, hermanos. Entonces leíamos que nosotros los que somos guiados por el Espíritu, métase eso en la cabeza, hermanos, y muchas de las veces Dios le va a poner cosas que, para que usted vea, hermanos, de que si estamos siendo guiados por el Espíritu, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Leonardo, léeme Romanos 8:29, por favor. Aleluya. Otro téngame, hermano, por favor. 1 Corintios 15:10. Sí. Leímos el 8:14. Dice, permíteme, dice el 8, quien va sincerando en nuestro ser la imagen del primogénito Jesucristo. Romanos 8:29. ¿Qué dice? Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Para que Él como primogénito, hermanos, aleluya. ¿Sabes cuál es el deseo de Dios? Que tú tengas una vida plena, Amén. llena de Él, hermanos. Mayores cosas van a hacer ustedes. Fíjate, la humildad del maestro, hermanos, siendo Dios mismo. Por eso a Dios, ¿sabes? Decía mi pastor, a mí no me sorprende ver que se resucita un muerto. A mí no me sorprende ver eso. Porque la misma palabra lo dice. El punto está que yo y tú lo creamos. Entonces, dice, es cierto que esta obra de Dios exige también, aleluya, aquí está lo bueno, nuestra cooperación. Por eso muchos nos quedamos ahí, hermanos, a media carrera. Y para ello vamos a ver 1 Corintios 15:10. ¿Qué dice? A ver, alguno de los Pero niños. por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano. Para contigo antes he trabajado más que todos ellos, pero no soy yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ahí está. Pablo te entendía plenamente que a pesar de que fue fariseo de fariseos, Pablo entendió que a pesar de que, hermanos, toda el Asia Menor, todo lo que hizo, él sabía que por amor a su Cristo, dice, soy el adoptivo, soy el último de los apóstoles. Fíjese qué hermoso y maravilloso es eso, hermano, que solamente el saber que por su gracia era lo que era. Y es lo mismo que tenemos que entender tú y yo, iglesia. Por la gracia del Señor Jesucristo, hermanos, aleluya, hemos sido nosotros justificados, hemos sido nosotros redimidos, hermano. Soy lo que soy por su gracia. Pero esta cooperación, más que un esfuerzo por mejorarse, comporta una debilidad espiritual a la obra de Dios, trabajando en el interior. Tenemos que dejar a Dios que trabaje en nuestra vida. Amén. Porque tú quieres hacer en vez de las cosas y en veces te ganan otras. Pero tú tienes que reconocer, como dice Filipenses 2:13, Señor, pone el querer en mi corazón para poderlo hacer. Entonces, cuando tú entiendes, hermanos, tus debilidades, tus deficiencias, es de la forma del Señor, estás entendiendo, amigo. Porque Dios también quiere que confieses cosas, que tú lo declares. Amén. Porque Él ahí está sincerando, pero acuérdate que Dios es caballeroso.
No se me olvida la predicación que predicó últimamente el hermano acá. Dijo, Dios siempre empieza en una familia con una invitación. Y de ti depende si la invitación la recibes o lo rechazas. Esa palabra a mí y se agarró desde Génesis, hermano. Y por la invitación de una pareja, dice, cómo Dios afecta a toda una familia. Pero Dios siempre sigue respetando. No te pone la mano de coche para que lo recibas. Él te sigue haciendo la invitación, así de que persona que vas pasando por la calle, estamos aquí un pueblo de Dios y empezó a hermano. Aleluya. Y por la invitación que le hizo a Noé le obedeció, hizo una arca y fueron salvos. Una palabra bien tremenda. Entonces, es lo mismo, hermanos, en cuanto ya entrando en el proceso de la santificación, Pablo le está diciendo a los corintios. Los corintios eran una iglesia bien desordenada, hermanos, y había un fruto que, hermanos, tan tremendo, que era una iglesia que fue una de las iglesias, congregaciones que le habló más fuerte. ¿Sí? Ya leyeron a 1 Corintios 15:10. ¿Qué es esa? Alguien léame 1 Corintios 3:7. Que trabaja en el interior de nosotros. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega sin Dios, que da el crecimiento. ¿Vuelvo a leer? Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Quién es? O sea, yo y tú podemos plantar y aquí Dios puede levantar miles de familias. Amén. Y Dios a través de, aleluya, Apolos administraba, sembraba la palabra. Pero al fin, ¿quién es el que da el crecimiento, iglesia? Yo por eso me gozo cuando veo el servicio de mi pueblo. En aquellas campañas que no le entregaron su vida a Cristo y ahorita ya los miro bien metidos y hasta danzando. Gloria a tu nombre, Señor, porque tu palabra es poderosa. La palabra en su momento tiene que llegar, hermanos. Y por eso decía, ¿por qué? Porque el que nos va a dar el crecimiento es el Señor. Tú estás siendo regado ahorita, hermano. Tal vez en cosas que tú no entiendes. Yo le voy a decir una cosa, aunque yo lo veo en veces batallar aquí, pero ¿sabe lo que me goza? El estarlo viendo en este lugar, porque yo ni siquiera por la puerta de una iglesia pasaba. Y me acuerdo cuando yo era ujier y quise ser bien religioso con los jóvenes, y me dijo el Señor, tranquilo, porque la obra es mía, no es tuya. Alíñate tú y trata de ser humilde. Y desde entonces Dios me tapó la boca y empezó a trabajar en mi vida, hermano. Porque somos muy dados nosotros en ver el ver alrededor, pero no nos asomamos para nosotros mismos, iglesia. Y esto no es así, hermanos. Esto es mejor. Si yo pido un detalle, recuerdo, para la gloria de Dios, un hermanito en la sierra. Llegabas tú y le querías chingar de uno y te decía, hermano, pues cierra tu boca y mejor súbete al altar y ponte a orar por ese hermano. Cuando tú veas cambios en su vida, tu fe va a crecer y él va a ser bendecido. Amén. Amén. Y te cerramos. Cambien su forma de pensar, cambien su manera de aleluya, nos decía el hermano, porque él era lo que era muy tajante al chisme, la crítica. No nos permitía eso, porque te alimenta de eso y eso es lo que pasa, hermanos. Somos una obra del Señor cada uno y a cada uno el Señor nos tiene como un especial tesoro. Aquí, delante de Dios no va a ser más David, no va a ser más Moisés. Delante de Dios, ¿saben qué? Yo y tú vamos a ser igual que Él. Amén. Porque Él no mira indiferentemente las cosas. Amén. ¿Estamos de acuerdo tú Samuelito? Aleluya, te despertó. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué decíamos? Dice, yo sembré. Y Apolo dice, ¿qué? Echaba tierra, regaba. Pero ¿quién es el que da el crecimiento? Dios. En una palabra, Dios llega y te empieza a nombrar. Ay, Señor, perdona. Por eso mi pastor nos decía, algún testimonio fresco, como era una iglesia más o menos grande, y 2, 3 testificaron. No, es que tal día el hermano testificó y predicó, y yo estaba pasando por esa área, y Dios como que ¿me entiende? Y eso es hermoso, hermano, porque por un testimonio o por una bendición que en la semana Dios hizo en tu vida, le inyecta fe a los demás, hermano, aunque tú no lo veas así. Amén. Entonces, ahora vamos a ver algo. Escuche.
La vida crece dentro, de adentro hacia afuera. ¿Cómo la ve el religioso? ¿Cómo la vieron los fariseos? Porque dice que ellos, con flanterías, querían llamar la atención y luego todavía orar en las calles para que todo el mundo lo viese. Pero dice el Señor, ellos ya tienen su paga, amigo. ¿Por qué digo esto? Porque cuando Dios hace la obra en nuestra vida, yo llegué a la iglesia con mi pelo hasta aquí y con un arete. Ya se me tapó, mire, porque tenía 19 años. Y sabe una cosa, empecé a ver a los coristas de la alabanza, su pelo cortito, bien lindo. Sí, no era así porque yo no soy pastor. Y me empezó a regalar trajes del pastor. A los 6 meses para que tenía mi pelo cortito. Y empecé a tener esa esencia. Mi pastor, siéntate conmigo enfrente de eso. Te quiero ir a un lado conmigo. Gracias, pastor. Y como veían cortito, me hablaba. ¿Estás cenando? No, pues vamos a cenar. Y llegó un momento que dice, pero ¿por qué el pastor siempre viene atento a? Ahora entiendo lo que es el niño espiritual, hermanos. Sí, no te preocupes si no tienes trabajo. Le vamos a estar orando a Dios. Y si en caso de un vehículo, un matín, hermanos, algo tan especial que ahora me doy cuenta por qué fue que la mano de Dios se movía. Y son enseñanzas que ahora Dios me trae a mi memoria. ¿Por qué? Porque esas son las que no se nos tienen que olvidar. Amén. Amén. Hoy te estoy administrando a la familia con la hermana Juana. Ustedes han visto, han estado o no han estado. Hermana, déjeme hablar. ¿Sabe qué? El Instituto de Operación está bien contenta, quiere venir a dar gracias a Dios porque ¿sabe qué? Se está restaurando el Señor. Gracias, pastor. Quiero ir a darle las gracias. Yo sé que ustedes, hermana, ese es mi trabajo. Estén o no estén en mi trabajo, es bendecirlos y es orar. Amén. Es algo que Dios me ha llamado. Amén. Entonces, vamos. Ahí le va. Entonces Dios cuando hace la obra, nosotros la hace de adentro para afuera. Por lo tanto, la obra de la santificación se efectúa en el interior del corazón, desde el fondo mismo del subconsciente. Es de adentro para afuera, hermano. Por eso que un corazón alegre dice que hermosea. ¿Qué dice un evangelista? Mírame a los ojos. Usted está hablando con personas y en veces que no le dan la cara. Y eso le preocupa a uno. ¿Sabes que este me está echando mentira? Porque la ventana de tu alma son tus ojos. Amén. Y el que trae discernimiento, hermanos, el que es espiritual, dice, algo está encubriendo. Cuando bajas la mirada, paz. Porque lo que abunde, lo que hay en tu corazón, tú lo vas a reflejar con tu rostro. Amén. Hermano, siempre te miro contento. ¿Por qué? Tengo bien bendecido mi Señor. Y puedes tener el barco todo dañado. Pero tú sabes que tú dependes de un Dios todopoderoso. Amén. Entonces, es lo que estamos viendo en cuestión a la santificación. Dice, de modo que este progreso no aparece directamente a la conciencia del individuo, aunque esto puede y debe de hacerse consciente de él mediante el fruto de una vida santa, pero tampoco debe angustiarse. Cuando no le aparezca estar progresando en la virtud, pues la acción del Espíritu es semejante a aquella semilla que un sembrador salió a sembrar y después se volvió a su casa. Mientras él dormía, la semilla iba germinando hasta salir de un tallo después de la espiga y luego producir fruto maduro en espiga. Alguien léame Marcos 26, 29, por favor. Esta palabra se las acabo de predicar. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque del suyo lleva fruto a la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete a la hoz, porque la siega ha llegado. La siega ha llegado. Ahí le va. La santificación es un progreso en la regeneración, que ya vimos regeneración, y una conciencia de la justificación. Por eso el medio objetivo de la santificación es la fe. Es tu fe, hermano. Hechos 1:17, por favor, lean. Aquí está. ¿Qué dice? Todo comentario es que a la luz de la palabra. Porque Dios está haciendo algo progresivo de su interior hacia afuera, ¿no? Pero el religioso se preocupa más yo, adelante.
y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Nuevamente leo. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Aleluya, y tenía parte, 1:7, ¿ah? Y tenía parte en el ministerio. ¿Por qué? Por esa fe, hermano, que había y que hay. Porque la fe, hermanos, aleluya, bendito Dios, dijo Jesús, es como un grano de mostaza que el Señor ha puesto en nosotros. Amén. Pero que tú tenemos que cultivarlo día con día. Pero el diablo te dice, mucha iglesia, mucho, y empieza el diablo a indagarte, hermano. Que si tú pones oído a ellos, sí, y sin darte cuenta, hermano, en vez del diablo es una forma de cómo nos desarrolla. Amén. Amén. Vamos a ver Colosenses, alguien téngame. Dice, hay creyentes que sabiendo muy bien que la justificación es por fe, ahí le va, se equivocan lamentablemente pensando que la santificación es por obra. Así es. ¿Cuánto hay gente, hermano? ¿Cuánta gente no hay? Yo le voy a platicar algo que sucedió en Ibarra, Nayarit. Yo de hace 10 años, cuando era como evangelista, mi tía, el pastor que está ahorita, que no sé si ya sanó, yo creo que anda sobre 90 años. Cierta ocasión llegué y me dijo el Señor, aquí hay rebeldía, se están rebelando en contra de mi siervo, porque ella está mayor. Mi esposa iba. Y Dios me cambió la pichada. Esta es la palabra. Me dijo el Señor, tienen que pasar toda la iglesia, tienen que pedirle perdón al pastor y tienen que abrazarlo. Y los hice a todos, hermano. Y empezó la llorada, empezó el quebrantamiento. Y dije, gracias Dios, porque eres tú. No fue mi persona, no fui yo. Tengo una tía política que ella donó el terreno. Escuchen bien esto, porque usted lo que le ofrezca a Dios, hermano, cuidado. Le dio el terreno a la obra. Ahorita es un templo, hermanos, como para 250 o 30 almas, con sus bancas llenos de setaditos y todo, porque ya como son ejidatarios, hablan de ejidatarios que diezman, ejidatarios que dan a la obra de Dios, se empujan. Y mi tía tiene un hijo, ya falleció, un jovencito se fue. Yo no sé, yo no voy a decir que Dios se lo llevó, pero mi tía estuvo aferrada a que él fuera el pastor. Y ahí le va. Me decía el pastor cada que iba, yo sé que tu tía quiere que Jorge sea el pastor. Él era vocalista de una banda, cantaba bien bonito. Mi primo, pues no creo que él no era nada más, al último investigué, no era familia mía, era nada más abogado. El detalle está de que mi tía aferrada que su hijo fuera pastor. Entonces cuando yo iba, me sacaban las sillas al parque, hermano, no a 4 paredes, vamos a predicar en el kiosco el domingo. Amén, hermano. Amén, hermano. Me sacaban todo. Y mi su prima Sara y la otra, la Rebeca, eran las que mejor las mujeres andaban con el pastor, sacando sillas, sacando todo. Y yo nomás chiquero. ¿Cómo que mi tía quiere que el hijo sea el pastor? Si no le digo la gracia del Señor. Y Jorge, allá anda la bicicleta, si le llama, por favor. ¿Qué pasó? Hijo, te quiero ver aquí, le digo. Entonces él brincaba y saltaba mucho. Que el caso, hermanos, que mi tía aferrada, que él fuera el pastor. ¿Sabe lo que pasó? Le pegó un derrame cerebral. Yo cuando llegué los miré a todos. Es que es como Dios quiere, no como Dios quiera. Entonces, a lo que voy yo es de que el cuidado que tenemos que dar, por eso estamos hablando de algo, no es por obras. Hay gente en veces, hermano, que por obras se creen con el derecho. Se les olvida que lo hicieron con todo el corazón para Dios. Entonces, en cuestión de la santificación, es por eso que es un proceso donde yo y tú tenemos que dejar a Dios que trabaje. Sí. ¿Usted cree? A mí no me dolía cuando mi pastor, siéntate, ahora no sales. Había pasado. Y cuando quiero que quiso que fuera a Durango con él y a México, y que pastor no me siento con esa libertad, porque a él Dios lo usaba mucho en reconciliar y en dividir, hermano. En el son, donde salía, tenía una autoridad bien tremenda del pastor. Sí.
Y 2 o 3 veces, no, pues ¿sabes qué? Todavía no estoy en... Y me temblaban las patitas, hermano. Y yo lo reconocí, pero no lo seguía. Bueno, yo quiero que vayas con él para que te vayan conociendo las congregaciones. Sí, pastor, me pongo en su tiempo, porque me di cuenta, hermanos, que las cosas de Dios no son un emocionalismo. Este es un proceso que Dios, conforme nos va santificando, hermano, que tú no tienes idea ni te das cuenta de que cómo vas a terminar tú haciendo la obra de Dios. ¿Sí? Veamos Colosenses 2 del 6 al 7, por favor. La santificación es tan obra de la gracia de Dios como la justificación por fe. Desnuda, de nuevo, hacia también somos santificados por fe. Colosenses 2 del 6 al 7. ¿Qué dice? Por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. En acciones de gracia. Cuando dice arraigados, ¿qué está queriendo decir? En esta palabra lo está encerrando todo el Señor, el apóstol. Arraigados, enraizados. Porque cuando tú enraizas en el Señor, ese progreso santificador está, aleluya, el Espíritu de Dios cincelando tu vida. No condicionando tú, hermanos, tu manera de ser a un emocionalismo. Arraigados, enraizados en Él, aleluya, le dice a los colosenses. Así que la santidad no consiste en el aumento de una cualidad, sino en el progreso, arraizamiento en Cristo. El incremento lo dará Dios. 1 Corintios 3 del 6 al 7. Ya vamos a terminar. Ahí está. ¿Qué dice? Amén. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Quién? ¿De qué me he de jactar? Decía Pablo. ¿De qué? Por eso yo en mi oración digo, Señor, si un día te place y llegas tú, el que seamos 100, 200, 300, los que sean, siempre un corazón sencillo, Señor. El ver a tu pueblo como a las personas, por eso me da tristeza cuando miro congregaciones que dicen, yo no puedo ver al pastor, sino por medio de un papelito o un... Esas son basura del diablo. Ni Jesucristo lo hizo. Con una cita. A Jesucristo se le amontonaba, pero que lo querían tentar. Y más sin embargo, a los niños lo quisieron impedir. No se los impidas. Le digo, no se los impidas a los niños que entren, porque de ellos ustedes tienen que aprender. El reino de los cielos dice que era ¿qué? El de los niños. Entonces, ¿de qué nosotros nos hemos de jactar? De que toda la honra y toda la gloria, yo por eso en vez de tomarlo, no que mi iglesia, no que, oye hijo, ya estás declarando lo que Nabucodonosor dijo, esta es la Babilonia la grande, que la que hice con mis manos. Y donde amaneció, hermano, En el piso. dice que en el campo tragando, como las bestias del campo, hermano, porque se quiso robar la gloria del Señor. Que Dios, hermano, nos libre a nosotros. La obra es de Dios y Dios es el que lo está haciendo, hermanos. Amén. Aleluya. Aquí lo único que tenemos que hacer nosotros es, aleluya, hermanos, santificarnos en el Señor y que esto se vaya reflejando de adentro hacia afuera, hermanos. Si hay religiosidad o ha habido legalismo, lo que sea, en el nombre de Jesús, hay que echarlo fuera, hermanos. Amén. ¿Qué tal si nos llega ahorita una prostituta, hermano? Nos llega un homosexual. No va, dígame usted. Él no va a cambiar de la noche a la mañana, hermano. Amén. Ahí está mi esposa, un día que tuvimos una campaña aquí en la de Roble, de la Robleo. ¿Te acuerdas de aquel homosexual, amor? El hermanito que fue homosexual. Estaba la campaña, se reunió toda la gente cuando ministramos y se me reunió y dijo, pastor, al tope del muchacho, yo fui homosexual, me dijo. Y yo le entregué mi vida al Señor. Y siento que ese demonio no me deja en paz. Está queriendo que vuelva a lo mismo, hermano. Yo todavía ni cuenta, pastor.
¿Y qué pasa para aquí? Ya me bajé del entarimado porque estaba muy alto. Dije, bájenme el último, bájenme. Ya lo bajaron y empezamos a administrar a la gente, hermanos. Y ya, dije, levanten sus manos, ¿no? Y vamos a hacer. Pero él fue abierto y dijo, yo no quiero seguir con esa miserable vida, hermano. Vendiendo mi cuerpo, decía, jovencito con 20, 22 años. Se quebrantó mi corazón porque dije, Señor, tú aquí estás haciendo algo en este jovencito. Pero él entendía que el aleluya, que ese demonio, hermanos, bendito Dios, estaba rondeándolo, incitándolo que volviese a lo mismo. Y eso nos puede pasar a todos, hermanos. Por eso yo y usted tenemos que estar, hermanos, bien en estado de alerta. Dice Pablo, no andemos como los necios, porque los tiempos son malos, hermanos. ¿Sí? Entonces, el que da el crecimiento no es el pastor, no es el evangelista, hermano. Este puede ungirme. Ahora hay predicadores que a través de por imposición de manos quieren pasar la unción a tu vida. Sí, Dios te levanta, pero la unción es un sacrificio. Amén. Levántate de madrugada, búscalo de noche, llénate de la palabra, porque la palabra es el agua que te santifica, iglesia. La palabra de Dios es la que te santifica, es la que renueva tu entendimiento. La relación con el Espíritu Santo es lo que te da esa relación, esa seguridad. El ministerio, el ministro y la oración, estoy viendo ahorita. ¿Qué es? La oración. Dice, implica, hermanos, algo tan tremendo que dije, no cabe duda que el Señor, dice, por eso Abraham era mi amigo, el amigo del majestuoso Jehová de los ejércitos, porque tenía una relación con el Señor. Entonces, si nosotros los ministros no tenemos una relación con el Señor, imagínate qué le vamos nosotros en veces a transmitir a tu. Por eso aquí todos los miércoles, venga o no venga, hermanos, aleluya, bendito Dios, aquí estamos gimiendo, echándole aleluya. Yo cuando oigo que me hablan para darme las gracias por las oraciones, como diciéndome al Señor, tú no te detengas, tú sigue, aleluya, con muchos o con pocos, yo ahí estoy. Y la presencia de Dios aquí está con nosotros, hermano. Ya no he sabido nada de la hermanita, de su hermana, ya no le he hablado mañana. Su hermana, la que estaba del cáncer. Sí. ¿Cómo está? Ya está más. Está mejor. Estable. Toda infectada, escuche, hermano, de cáncer. Si nos haya ganado la incredulidad, pero yo sé que es Dios, hermano, pero tomamos la palabra. Cuando dijo que le dijeron que para infectar, el último que da el último sí o no, es el poder de Dios, porque Él te presta la vida. Dije, levántense y vamos a levantar nuestras manos y vamos a ejercer con autoridad y reprender ese cáncer que se seque en su vida en el nombre de Jesús. Yo creo que si Dios está aquí, está también en Sinaloa. Amén. Y ya está la pregunta, ahí está, el hermano está diciendo, apenas le estoy preguntando, hermano, ¿de qué me tengo que jactar? Yo simplemente tengo que hacer lo que tengo que hacer, hermano, y darle la gloria al Señor. Porque mi pastor decía, tú hazte más chiquito, que tu carne baje para abajo, porque el brinco es para arriba, amigo. O el brinco es al cielo, hermano, no para abajo está el infierno y para arriba está el Señor. Sí, su presencia. Amén. Entonces vale la pena, hermano, venir a la oración, porque es parte de tu santificación. Es parte, hermano, de ello. Amén. Amén. Así es de que con esto cerramos, hermano. Lucas 18:3. 8:3. Bendito Dios. Así es de los cristianos creemos en la santificación. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien me habla de iglesia? Pone de pie. ¿Qué dice? 8:13.